establecido hoy día, a esta fecha, para hablar un poco sobre uno de los temas que podemos recoger en esta exposición permanente. A los que no han visto anteriormente la muestra, los invito a volver para que la puedan ver con más detenimiento. Un poco con el recorrido que hemos hecho, ya tenemos una idea más o menos de hacia dónde queremos apuntar con este tema. Y investigando un poco sobre el tema de la diversidad sexual en la literatura peruana, mi impresión es, investigando para este evento, mi impresión es un poco paradójica, porque digamos en un primer momento parece ser un páramo en el que hay muy poco, pero a medida que uno va escarbando más, a medida que uno va viendo con más detenimiento, se da cuenta que en realidad es un tema que sí ha estado presente, ¿no? en la literatura peruana, por lo menos del siglo XX, y que sin embargo ha pasado un poco desapercibido. Por eso quería empezar preguntándole a Violeta, que tenemos el honor de tener hoy día. Quizás también habría que presentarle a ella para que no la conozca, aunque es bastante conocida. Habría que decir que ella es doctora en literatura en la Universidad de París 8, ha hecho investigaciones sobre la representación del cuerpo en la poesía peruana contemporánea. También es abogada dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha publicado varios poemarios y además de la poesía ha incursionado en otros géneros literarios y en la fotografía. Bien, quería empezar, decía, preguntándole cómo piensa ella que ha sido representada la diversidad sexual en la literatura peruana. Buenas noches a todos. Le agradezco a la Casa de la Literatura la organización de este evento, ¿no? Que contribuye también a la visibilidad del tema. Creo que es la visibilidad, como tú acabas de decir, hay cosas a veces escritas que no se conocen, ¿no? Y esa invisibilidad reproduce más invisibilidad porque la gente no se anima a escribir. Y ahora, bueno, actualmente se están como levantando las censuras, ¿no? Tu pregunta es exactamente sobre ¿Cómo ha sido representada? ¿cómo ha sido representada? Yo diría que tendríamos que vernos comparativamente quizás con otros países, ¿no? Porque si nos comparamos, por ejemplo, a nivel universal con la literatura europea, por decir, la literatura de la metrópoli, ¿no? Siempre considerando que Perú es un país periférico, digamos, en el mundo occidental, y en el mundo cultural todavía, porque ya no terminamos de desarrollar aún una literatura autónoma, a decir de María Trino. Diría que el tema, en cuanto si nos referimos a un mundo más desarrollado, sino que hay más derechos civiles también para la población LGTB, para vivir, no solamente ellos, como lesbianas, gays, transexuales, sino todo el mundo, tener una vigencia de derechos sexuales. Nuestra literatura es como esporádica, ¿ya? Aparece por momentos, luego desaparece y está muy ligada también a eventos sociales. Me refiero a movimientos sociales detrás, ¿no? Que hacen cambiar un poco la manera de ver la sexualidad a la sociedad en general, ¿no? Actualmente yo creo que estamos viviendo un momento de revuelta. No en vano se dan estas marchas por la vida y al mismo tiempo las marchas por la familia de los sectores más conservadores, y por otro lado las marchas por el matrimonio homosexual o la diversidad sexual en general, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, hay una ebullición del tema y sin embargo el Perú está a la cola de otros países latinoamericanos en cuanto a la reivindicación de la sexualidad y sus derechos, ¿no? Entonces, como digo, respecto a Europa nos lleva muchos años por delante. El tema se ha desarrollado no solamente sobre la particularidad homosexual, sino en general la sexualidad así en toda su diversidad, ¿no? Y en Latinoamérica se ha desarrollado quizás con más voces desde otros países, ¿no? Generalmente son los países desarrollados, o sea, México, Argentina, Brasil.
son los que tienen las literaturas. Igual nos pasa lo mismo en otros temas literarios, es decir, siempre la región andina se caracteriza, como Ángel Rama, el estudioso uruguayo, ¿no?, crítico literario, decía, la región andina siempre está como a la cola de América del Sur, ¿no? Y esto por motivo de, bueno, haber sido el lugar, pues, del centro colonial, ¿no? Y de el mayor retraso cultural a nivel de todos los subalternos, si quisiéramos decir, no, o sea, poblaciones indígenas explotadas, mujeres, entonces gays, lesbianas, etcétera, no iban a ser la excepción, ¿no? Siempre esta fue una sociedad como de doble moral, y en general la sexualidad es algo que se oculta mucho, ¿no? Muy bien, de hecho lo que mencionas era una de mis preguntas, ¿no? O sea, esa comparación con otros países creo que es interesante, ¿no? Ya que has mencionado esto, quisiera que lo desarrolles un poco más. Por ejemplo, cómo se ha abordado este tema y, digamos, qué autores podrías mencionar y cómo lo han enfocado en otros países de la región, ¿no? Como Argentina, Chile, Brasil, los que has mencionado, México, ¿no? Y eventualmente también en Europa. Bueno, es una cuestión, digamos, de acuerdo al... También habría que situarlo en una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, por decirles, a ver, quisiera tratar de ordenar, porque la pregunta es como muy amplia. Entonces, a ver. Antes que nada, ¿saben qué? Quiero dar algunas pautas previas como para sacarnos algunas ideas preconcebidas de la cabeza, ¿no? En particular, yo no me siento partidaria, por ejemplo, de la política de las identidades, de defender, bueno, soy gay, soy lesbiana, existen, ¿no?, las personas gays, lesbianas, etcétera, porque es como defender la cuestión de la ficción de las razas, ¿no? Soy blanco, soy negro, y eso no existe, ¿no? ¿Cómo lo explico mejor? La homosexualidad es creada de alguna manera a partir de fines del siglo XIX, porque hasta ese momento lo que la ley castigaba con pena de cárcel eran los actos de sodomía, ¿ya? Entonces, cualquier persona, sobre todo los varones, ¿no?, eran los más propensos a los actos sodomitas, porque las mujeres no existíamos para empezar como sujetos, no teníamos ni voto, entonces obvio no teníamos inteligencia, no teníamos alma, no teníamos sexualidad. Eso es historia muy conocida y toda la vida fue así, ¿no? Entonces, siempre la vigilancia estaba sobre el sujeto varón, ¿no? Y el sujeto varón entonces no podía cometer estos actos de sodomía, porque si no se lo llevaban a la cárcel. Y esto fue así hasta mediados del siglo XIX. Recién a partir de 1848, más o menos, que se producen unas revueltas sociales fuertes en Europa, porque es la aparición del movimiento obrero. Acuérdense que en 1848 aparece el manifiesto comunista de Karl Marx. Ahí hay revueltas femeninas, ¿ya? Las mujeres salen a las calles también elaboran escritos, ¿no? O sea, es un evento fuerte, ya que la mujer empieza a publicar periódicos de protesta por sus derechos. Entonces hay como un desbalance entre hombres y mujeres, y cada vez que hay un desbalance de hombres y mujeres, esto afecta, siempre hay una crisis de feminidad, entonces, y una crisis de masculinidad, y eso redunda, tiene una consecuencia en el tema sexual. Entonces, en esa época, justo en medio de estas revueltas feministas, que todavía no eran el feminismo actual, 1848, 50, ¿qué ocurre? Que la medicina, sobre todo la psiquiatría, empieza a hacerse cargo del problema de la homosexualidad, porque quieren de alguna forma que las mujeres se callen, ¿no?, y los hombres no se vayan a feminizar. Entonces, ante este movimiento sísmico de los géneros, crisis de la masculinidad y feminidad, este delito de sodomía pasa a ser ya una enfermedad. Y entonces no es que las personas de repente te cogen ahí con un hombre teniendo actos homosexuales y te llevan a la cárcel y después, bueno, te vas a tu casa otra vez y tienes tu mujer y tus hijos. No. La medicina dice, y sobre todo la psiquiatría, estas personas son invertidas, así se les empieza a llamar. No es que están cometiendo actos. No sé si me entienden el cambio, ¿no? Entonces,
como decía Michel Foucault, el dispositivo de control ya pasa a estar sobre el sujeto, es el sujeto que ya está marcado con un estigma, ¿ya? Esta palabra es muy importante, estigma, ¿no? Cuando te envían a la cárcel por algo, bueno, era algo que habías cometido, en fin, y después todo volvió a la normalidad, pero ahora no, es la psiquiatría que te dice, tú eres un invertido, se empiezan a dar determinadas características, además médicas, se dice que los invertidos tienen el ano de una manera particular, los invertidos, por ejemplo, no fuman, o si fuman, fuman cigarrillos, los invertidos no saben silbar, y se empiezan a inventar una serie de características ficcionales, ¿no? Para decir, bueno, esas personas son los invertidos y por lo tanto los homosexuales. Entonces se crea esta figura del homosexual, ¿no? Para decir ahora un poco de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, la literatura como una memoria va registrando todo esto, mediados del siglo XIX entonces, acá también, bueno, ya éramos repúblicas, y hacia fines del siglo XIX, en paralelo que en Europa, se desarrolla toda una vertiente de pensamiento alrededor de determinadas personas que son, en realidad están protestando contra este nuevo sistema capitalista que ya se impuso, ¿no? La industrialización, y tienen una distinta manera de vivir en sociedad. Es un poco lo que Rubén Darío recoge en su ensayo Los Raros, no sé si lo han leído. Los Raros son una serie de retratos de diferentes autores, y uno se dice, pero ¿qué hay de común entre uno y otro? De repente uno que es Edgar Allan Poe es un alcohólico, el otro es Paul Verlaine es un homosexual, y etcétera, etcétera, el otro es un dandy. Todos tenían en común algo que era ser contestatarios al sistema económico, tener otra relación con el dinero, vivir el arte por el arte, no importar si se morían o no, si la cosa era otra economía, si quieren, de la propia sexualidad, del placer, estoy hablando de sexualidad en el sentido amplio, ¿no? De ser contestatarios a un sistema social burgués que los quería encasillar en una forma de vida, que era la forma de vida familiar, ¿no? En un horario de trabajo determinado y en una manera de ver la vida que es un poco similar a la que se da ahora, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, la doctrina del éxito, que eres un loser, pues no, si vienes en micro o si te dedicas a la poesía, ni qué decir, ¿no? Ya la poesía por eso casi no existe en estos 5 últimos años, porque no es una mercancía, ¿no? Entonces ahora se valoriza mucho, hemos vuelto al tema de la mercancía como hace 150 años en esa época de que les hablo. Entonces, fines del siglo XIX, de moda está la palabra decadente, ¿no? Asócienlo a Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, ¿no? Entonces son toda esta gente que no entra en este sistema que les estoy describiendo de vida cotidiana, de vida social, y obviamente de ellos se sospecha este tipo de actos homosexuales también, ¿no? Porque son gente, digamos, como que asocial, marginal, que vive en plena libertad. Entonces esto va progresando, cruzamos ya hacia el siglo XX y hay una gran, digamos, visión de la sexualidad en general, no estoy diciendo de la homosexualidad nada más, a comienzos del siglo XX, ¿no? Una serie de autores que se encuentran sobre todo en 3 ciudades importantes en Europa, París, Londres y Berlín, que son las que dan bandera verde para que haya, por ejemplo, lugares de encuentro de mujeres, lugares de encuentro solamente de hombres. Entonces hay como una gran libertad, y eso también lo puede ver incluso en el cine mudo, ¿no? En el cine que todavía se da antes de que llegue, digamos, la censura norteamericana o el Código Hays, es una serie son una serie de expresiones dentro de las artes, ¿no? Del cine, de la literatura, etcétera, que dan la bienvenida, digamos, a una sexualidad abierta, ¿no? El movimiento surrealista, ¿no? Que surge también en 1920, más o menos, que no necesariamente eres un homosexual o tienes que sentir una identidad gay, porque de eso no se trata en ese momento, sino que simplemente se vive la libertad sexual en toda su magnitud. En ese momento, pues hay autores como, por ejemplo, André Breton en Francia, que probablemente más adelante se van a conocer como autores peruanos de surrealismo, como César Moro, que es este gran poeta que espero conozcan su obra, que escribe La Virtud de Poesía.
y viven una gran libertad. ¿Qué ocurre? Que luego llega el régimen de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y se persigue, ¿no? Hay una gran cacería contra los homosexuales y por ser homosexual tendrían un campo de concentración, ¿no? Hay una represión total y se vuelve atrás. No crean que todos los avances siempre van a continuar, ¿no? Yo creo que esa época retrocede muchísimo, tenemos que todavía esperar hasta los años 70, 1970, o sea, 50 años más adelante para volver a estas libertades sexuales. ¿Por qué? Se va a la guerra con Hitler, se reprime la sexualidad bajo el régimen fascista y después hay una gran mortandad en la guerra. Cuando la guerra acaba, ¿qué ocurre? Los países declaran que tiene que haber políticas de favorecimiento a la familia, ¿no? De volver, digamos, a reproducirse, a regresar a las mujeres a la casa. Entonces los años 50, por ejemplo, son años de paz, pero de mucha represión. Y eso se ve claramente en el cine norteamericano. Si ustedes ven los melodramas que había pues, en los años 50, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una película muy famosa, El Resplandor sobre la hierba, con Warren Beatty y Natalie Wood, y te cuentan la historia, el drama que pasan dos jóvenes que son heterosexuales, pero que no pueden ni tocarse, ¿no? Porque no han llegado al matrimonio. Y toda la neurosis que se produce por esa represión sexual, ¿no? Entonces hay un gran cuidado sobre la familia a partir de los años 50 y recién a partir de los 60 es que hay todo un estallido nuevamente de las mujeres, que es lo que conocemos como la segunda ola feminista, que fue el movimiento por el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Empieza prácticamente en mayo 68 en Francia, ¿no? Y hay figuras relevantes como por ejemplo Monique Wittig, que escribe Las guerrilleras, también el pensamiento heterosexual, que es una teórica también del lesbianismo, o sea, no solamente escribió estos textos que eran como una ambigüedad de géneros, o sea, no eran ni poesía ni narrativa, cosa que también pone en cuestión no solamente los géneros sexuales, sino los géneros literarios, ¿no? Y Wittig es parte de todo este movimiento feminista que luego va a producir también más adelante a teóricas que llegan hasta el día de hoy, que son teóricas sobre la sexualidad, ¿no? Entonces el movimiento feminista va a tener una repercusión también en Perú, cuando llega, bueno, tardíamente, más o menos a fines de los años 70, pero sí repercute, digamos, en toda esa jornada de mujeres que acá están agrupadas bajo esto que dice escribir sobre la desnudez, ¿no? María Pina Cornejo, Carmen Ollé, etc. Que es mostrar, digamos, la sexualidad, pero dicha por las mujeres mismas, desde ellas, incluyendo también el lesbianismo. Yo fui la primera que escribió un poemario lésbico y lo publiqué en el año 92, ¿no? Otras mujeres habían escrito, bueno, al menos un poema, daban, digamos, constancia de su libertad sexual en todos los sentidos, y fue un periodo a partir de los años 70 como de muchas libertades, ¿no? que se siguió posteriormente. Hay que tener en mente, sí, que así como las mujeres, quizás en cuestiones sexuales somos más osadas que los hombres tienen una gran limitación, y la han tenido siempre, y eso consta en la literatura también y en todas las artes. El cuerpo masculino es un tabú, el cuerpo masculino no se exhibe, el cuerpo masculino, como tiene el poder, el amo nunca va a mostrar su cuerpo, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer, si quieren, una historia de la literatura del cuerpo masculino desnudo, y siempre van a ver que los autores de ese tipo de obras son gays, ¿no? Porque los gays sí, digamos, tienen una libertad de mostrar su cuerpo y no tienen ningún temor, ¿no? El caso peruano es César Moro, Eduardo Edison, en otros lugares, bueno, autores como, a ver, déjame pensar, Carla, ¿me me ayudas? Pedro Lemebel. ¿Cómo dices? César Aira, exacto. Pedro Lemebel, ¿no? Pedro Lemebel incluso hizo performance también, ¿no? Porque cuando hablamos de literatura creo que hay que mezclar también todos los géneros, ¿no? No solamente limitarlos a esa literatura disciplinaria. Yo creo que se hace poesía cuando haces performance o estás narrando algo cuando haces otro tipo de actividad. Y así Lemebel, por ejemplo, un amigo mío también de mucho tiempo,
fue muy osado cuando con Pancho Casas se metió pues, a la Universidad de Chile en una yegua, ¿no? Los dos iban desnudos, ¿no? Y no les importó mostrarse así como una afrenta, ¿no? al régimen pinochetista, ¿no? Entonces, es así como hemos ido avanzando, ¿no? A lo largo, si te hago una cronología, ¿no? Hasta el movimiento feminista, y ocurre algo muy importante en la década de los 90, que es la pandemia del SIDA, ¿no? Entonces ya a partir de los años 80 llega esta peste desconocida, ¿no? Que era un terror en la época, justo coincide, digamos, con mis 20 años, ¿no? Y muchos amigos míos que no se sabía de qué se enfermaban y luego morían, ¿no? Entonces era una época de pánico porque teníamos la crisis económica, teníamos al mismo tiempo la cuestión de la violencia terrorista y al mismo tiempo esta peste que iba llenando, digamos, los lugares de ambiente de la Lima de los años 80. Ahora, ¿qué eran los lugares de ambiente? Eran los pocos espacios de socialización que se tenían, porque dado que, digamos, la homosexualidad siempre era una cosa censurada, había que ir a lugares muy alejados, ¿no? Donde poder estar a salvo de la policía. Ahora uno puede ir de Mirón, si quiere, ¿no? A una discoteca de gay, no le va a pasar nada, pero en esa época se atacaba, digamos, a los sitios. Incluso yo me acuerdo de haberlo visto por televisión en Canal 2, más o menos en los 80, cómo fueron simplemente por morbo, creo, ¿no? A cerrar una peña, digamos, de chicas, ¿no? Lésbica en el Girón Huaraz. Le echaron, digamos, candado por atrás a la puerta de cortina, porque ese lugar siempre tenía una puerta de cortina y funcionaba así de puertas adentro, y llamaron a la televisión con la policía para decir que había lesbianas dentro, ¿no? Y en el momento que llegó la policía, el Canal 2 lo que hizo fue filmar a la gente que iba saliendo sacada por la policía, y esa era una manera, digamos, de visibilizarla y ponerla en la picota pública. Y así pasaron pues desde profesoras de la Católica, gente que trabajaba en ONGs, etc. No estaban cometiendo ningún delito, sino fue una suerte de ponerlas en la picota para, digamos, su denominación, ¿no? Y ese tipo de cosas en la actualidad no sucede. Entonces, en esa época los lugares de ambiente eran muy escondidos, era la época, como digo, del SIDA, y lamentablemente pues era una suerte como de encierro donde la enfermedad también cundía. Una vez que ya lo del SIDA es puesto sobre el tapete por las autoridades mundiales de la salud, ¿no? Se exige a todos los gobiernos hablar de estos temas prohibidos, de los que nadie quería hablar. O sea, el SIDA produce la visibilización de la diversidad sexual. Y ese es un punto de quiebre clave, ¿no? Hay literatura también sobre el SIDA, ¿no? Desde Severo Sarduy, Néstor Perlonguer de Argentina, por ejemplo, Hervé Guibert de Francia, Cyril Collard también de Francia. Hay toda una, digamos, forma de escribir también bajo el SIDA, que son muchas veces escritores contaminados de SIDA, ¿no? Reinaldo Arenas de Cuba, son gente que no necesariamente escribe sobre la muerte, a pesar de que se está muriendo, ¿no? Sino escribe sobre la vida, ¿no? Y sobre su radicalidad, ¿no? En el momento de descubrir la enfermedad y que ya no tienen salida, ¿no? Entonces, les recomiendo, ¿no? Leer esta literatura también del SIDA, que tendría que ser como un capítulo aparte dentro de la temática homosexual. No hay en ella, digamos, mujeres, porque las mujeres casi no fuimos contaminadas con el SIDA, ¿no? Esto, al atacar a los varones, obviamente se volvió, digamos, mucho más visible. Surgieron también mucho más visibles identidades ya visibles como la transexual, ¿no? Que es como la más vistosa de todas las identidades, pero también la más castigada, ¿no? Porque por el hecho de ser visible como transexual sufres mucha más marginación, porque tu estigma está ahí delante de la cara de todo el mundo, ¿no? Pasa la época del SIDA y ahora es como una época de normalización, ¿no? Entonces ya los gobiernos se han hecho cargo, digamos, de la enfermedad, ya los gobiernos han tenido que reconocer que tienen que enseñar educación sexual y no solamente hablar de heterosexualidad. Y al mismo tiempo ha surgido un nuevo movimiento político, o más bien dicho, dos movimientos políticos. Uno es el de las identidades LGTB y todas las letras que se vayan añadiendo, LGTBI,
¿no? O sea, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y todo lo que se vaya descubriendo. Yo no soy en particular partidaria de esta cuestión taxonómica, porque lo que yo percibo es simplemente el respeto a cualquier tipo de sexualidad que se dé, y porque sé también por experiencia, digamos, de proyectos en los que he trabajado, cómo la sexualidad es una cosa fluida, ¿no? Y de repente tú te dices, hoy día soy lesbiana, y de repente dentro de 2 años ya eres bisexual o eres otra cosa, ¿no? Entonces no hay por qué buscar etiquetas a todo. Yo prefiero asirme a la otra segunda opción, que es más bien la política queer, ¿no? La que persigue más bien la disolución de los géneros, el revisar, ¿no? Qué cosa es lo masculino y qué es lo femenino, porque en base a esta oposición de lo masculino y lo femenino es que hemos delimitado también los terrenos sexuales. Hemos dicho, por ejemplo, el varón siempre es activo sexualmente, el varón necesita, no tiene necesidades fisiológicas, la mujer no, la mujer puede esperar, la mujer no tiene sexualidad, la mujer es aburrida, la mujer es pasiva. Entonces siempre se han puesto como 2 polos, uno en contra del otro. Y no es así, porque resulta que ahora hay masculinidades femeninas y lo mismo hay feminidades masculinas, ¿no? Entonces tenemos tanto de hombre como de mujer en cada cual, y esa es la nueva, digamos, revolución de los géneros. Y dentro de eso, obviamente, el platillo de la sexualidad va a cambiar, no va a girar hacia otra cosa. Entonces yo prefiero optar por ese credo, pero que todavía no tiene, digamos, una voz en literatura peruana. Creo que han habido algunos intentos, pero muy pequeños hace algunos años. Por ejemplo, el escrito de 56 días de la vida de un freak de Morera Petrosi, ¿no? Y otras cosas así como que aparecen como si fueran sexualidades raras, pero que todavía no tienen como una visión de abrir un terreno de discusión política, de radicalidad, como sí ha ocurrido en otros casos, por decirles en Argentina, con una literatura más desarrollada, una estadística más desarrollada, ¿no? El caso de Berlonger es uno de los ejemplos, ¿no? El autor de poesía neobarroca, ¿no? Que sí pretende, digamos, desde la sexualidad hacer una lucha radical, ¿no? Que lleva a una revuelta política, ¿no? El tema de la sexualidad como un detonante político, incluso que toca, digamos, la economía política del cuerpo, pues, porque hacia eso tenemos que ir, ¿no? O sea, mi cuerpo es que solamente va a estar sometido a un régimen determinado de trabajo, mi cuerpo va a estar, digamos, educado bajo una determinada ortopedia social, toda una serie de reflexiones que tendríamos que hacer partiendo, ¿no? De una sexualidad, partiendo de un análisis de los géneros, ¿no? Bien, gracias por ese recorrido histórico que en realidad es muy ilustrador, es un marco que nos permite entender muchas cosas, ¿no? Yo quería rescatar tu idea sobre las marchas y contramarchas de la historia, ¿no? Esa idea de que la historia no necesariamente progresa en una dirección lineal, no siempre se desarrolla, sino que también se avanza y se retrocede, ¿no? A veces hay avances, pero esos no necesariamente se conquistan del todo. Digamos, en base a eso quería preguntarte cómo estamos. Un poco ya lo has esbozado. Si te he entendido bien, digamos, la literatura peruana, con muy pocas excepciones, ha logrado una ampliación de la temática de diversidad sexual, pero digamos, a través de la política más de identidad, más identitaria, ¿no? Que una sexualidad queer o fluida. Entonces, quería preguntarte por qué crees que ocurre eso. Si puedes mencionar también algunos ejemplos de esa línea. Yo creo que uno de los inconvenientes con que se tropieza en el momento de escribir sobre sexualidad es la propia autocensura, ¿no? Porque los temas de sexualidad en general siempre han sido invisibilizados, siempre han sido censurados, ¿no? La sexualidad femenina, por decirlo, ha sido invisibilizada a largo tiempo, ¿no? En el momento que se ha invisibilizado, se ha tratado como de retorcer el sentido de la revuelta, etc., ¿no? Entonces, a mi juicio puede haber un número determinado de autores que hablan sobre el tema de la sexualidad, pero no todos
todos van a hablar igual desde el mismo punto de vista, ¿no? Yo ahora he repasado, por ejemplo, un párrafo de Los Inocentes, que de repente lo puedo leer para que se den una idea, de Osvaldo Reynoso, que recientemente ha fallecido, y él en Los Inocentes se hace todo un cuestionamiento sobre su propia masculinidad, ¿no? Y a contramano, podría recordar, no traigo el texto acá de Jaime Bailey, y su digamos, toma de posición respecto al tema homosexual en No se lo digas a nadie, o en los cuentos que salen, por ejemplo, en Macondo. No sé si se acuerdan de esta antología de cuentos que lanza, digamos, esta camada de escritores neoliberales, ¿no? Para un poco salir del estereotipo del latinoamericano con plumas, del Macondo, y decir que somos globalizados, hablamos inglés. Lo gracioso es que esta antología de cuentos Macondo, yo la leí y me di cuenta que varios autores tenían como a un gay en el closet dentro, ¿no? Uno de ellos era Alberto Fuguet y el otro era Jaime Bailey. Lo gracioso es que no me equivoqué porque, como decimos, joder, no, que no se equivoca. Fuguet salió del closet después, o prácticamente lo sacaron a la fuerza y acaba de publicar ahora esta novela que se llama Sudor, ¿no? Como 600 páginas. Pero hay una diferencia entre, digamos, la homosexualidad que se puede plantear, ¿no? De esta política de las identidades ya aceptadas como políticamente correctas en el momento actual. No en vano, pues, el señor Carlos Drummond va a salir del closet. O sea, si la homosexualidad existiera hasta hoy día como estigma, no vendrían los sectores A y B a reclamarla, ¿no? O sea, recién cuando la homosexualidad, después del SIDA, se ha dicho que discriminar es políticamente incorrecto, que el día de hoy, por ejemplo, en Naciones Unidas se acaba de aprobar el nombramiento de un experto independiente en el tema. Eso quiere decir que va a haber una autoridad de Naciones Unidas que le va a decir a cada país: te estás portando mal con los gays, lesbianas, homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, recién cuando en este momento, digamos, ya hay cámaras de comercio LGTB, hay mercado LGTB, hay hoteles LGTB, hay cafés LGTB, o sea, es como un aditivo más al mercado de consumo. Ya todo el mundo, bueno, ya no hay peligro, pues sale del closet, pero yo me acuerdo que en una marcha, por ejemplo, la primera que hicimos aquí en Lima, por el orgullo gay en el año 2001, éramos 40 calatos en la calle, ¿no? O sea, no había más, ¿no? Y estábamos ahí como esperando de qué momento nos van a dar un balde de agua de alguna ventana, ¿no? Porque cagados. Y en ese momento, pues hace 15 años, nadie se le quería comprar el pleito, porque simplemente ponerte en la calle a decir que eras homosexual tendrías que estar mal de la cabeza, pues ser un marginal, no ser realmente un medio terrorista, porque inmediatamente ibas a hacer que el estigma cayera sobre ti, ¿no? Y todo el mundo tenía un trabajo, ¿no? Quería sobrevivir en sociedad, no quería que le pegaran ni nada. Han pasado 15 años, las cosas se han normalizado y entonces ahora ya son todos los gobiernos que dicen prohibido discriminar, y ahí ya todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere escribir. No estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces hay una diferencia ahora, como les decía, ¿no? Entre, por ejemplo, una marcha que sale para decir no me pueden discriminar por gay porque yo tengo derecho a casarme, etc. Y al mismo tiempo resulta que se está criminalizando, mientras el Estado puede decir, ok, no hay matrimonio gay, ¿no? Se criminalizan las mujeres que abortan. Entonces hay algo ahí que no marcha bien, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es como un lavado de manos y decir, ok, te voy a dar un derecho porque me parece que es inocuo, pero voy a mantener todavía el control sobre el tema del aborto, ¿no? Si yo me voy, esa sería lo que yo llamo la política de identidad liberal, ¿no? Yo voy teniendo mis derechos, entonces yo soy rico, tengo todos mis derechos, etcétera, pero resulta que por una fatalidad del destino me falta esa cereza del pastel que es mi derecho a casarme como gay, ¿no? Entonces me falta esa cosita y yo hago la lucha por eso, ¿no? Pero no estás mirando más allá
qué está pasando en cuanto a lo que yo les decía, esta matriz del género y de la sexualidad va más allá, ¿no? La dominación masculina establece determinadas pautas y entonces genera discriminaciones fuertes. Entonces, si nos compramos el pleito radical ya es por los géneros y la sexualidad general, ya no es por casar, ya lo del matrimonio vendrá pues, por añadidura, ¿no? Pero estaré luchando por todo, porque esas mujeres, por ejemplo, no pueden ser violadas y no pueden abortar, ¿no? Tienen que ser dueñas de su sexualidad, ¿no? No puedo permitir eso. Entonces, ese pleito todavía como que no está dado sino por una minoría aquí en el Perú, ¿no? Entonces, sobre esa forma de pensar de la sexualidad como radicalidad, yo podría decir, bueno, tal escritor. En primer lugar, por ejemplo, César Moro. Todas las mujeres que escribieron en estos años 70, que hablaron sobre su sexualidad y que consideran a Moro como un hermano mayor, así lo han dicho también Mariela Dreyfus, hay como una tradición hecha, ¿no? Entre César Moro, Carmen Ollé, Mariela Dreyfus, yo misma, ¿no? Toda una tradición, digamos, del cuerpo como radicalidad, ¿no? Y por ahí surge otra vertiente que aborda la homosexualidad y que puede decirse, bueno, son esta gente más bien neoliberal, o sea, Jaime Bailey es el único que repara ahorita de repente Dani Salvatierra, ¿no? Que rescatan una cuestión gay, pero más, digamos, también desde la anécdota que desde la radicalidad misma, ¿no? De una suerte de trasfondo más político del asunto. El mismo Bailey ha tenido como una homofobia interiorizada, no se lo digas a nadie, y en el cuento que publica, por ejemplo, en Macondo, de la misma manera que fue Foguera en Chile, ¿no? Entonces son gente que a veces ha visto su propia sexualidad como una suerte de perversión, ¿no? Y cómo poderse regodear un poco más desde el morbo, ¿no? En lugar de emplear esa sexualidad como una suerte de radicalidad. Entonces hay, como les digo, diversos autores sobre la homosexualidad, pero no todos abordan lo mismo. Y ahora les iba a leer el párrafo de Reynoso, porque también yo creo que hay que anotarlo como parte, digamos, de esta radicalidad, y me parece pionero su texto, porque para haber sido publicado, pues, creo que fue en el año 61, ¿no? Que sale Los Inocentes, y aquí habla, pues, de la manera como él rechaza el ser hombre, ¿no? Y entonces dice, para empezar, él pone, pues, un epígrafe a todo esto, que es de Jean Genet, ¿no? Cuando hablamos de Jean Genet, este escritor radical francés, que fue, pues, un delincuente, ¿no? Antes de poderse, digamos, incorporar y de aportar su radicalidad, este epígrafe que dice: yo tenía 16 años, ¿no? En el corazón, pero no tenía ni un solo lugar donde colocar el sentimiento de mi inocencia, ¿no? Un poco como diciéndote, ¿quién me ha hecho perverso, no? O sea, tú que me llamas así, no es que yo lo sea, ¿no? Y esa es la radicalidad de Reynoso, o sea, él nunca pierde de vista que él es inocente, ¿no? Cuando hace su relato, por ejemplo, ese de Cara de Ángel, o sea, simplemente él es señalado, ¿no? Y rechaza señalado como no masculino, y rechaza el cómo se tiene uno que hacer hombre, ¿no? Que tiene deliberadamente que dar pruebas de virilidad, ¿no? Y esto es muy conocido cuando hemos hecho, por ejemplo, estudios sobre la homofobia en la escuela. Hay pruebas de hacerse hombre, y quien no las cumpla, quien rechace eso, pues simplemente vas a ser feminizado, ¿no? A ser feminizado sin necesidad de ser gay. Simplemente que el resto, la turba masculina, te sodomiza, ¿no? Tú no quieres aceptar ser, digamos, como el molde de gente, no quieres someterte al orden que prevalece, y eres un marica. Una cosa así me contaba mi amigo, que es otro escritor también, José Rosa Ribeiro, lo deben conocer, él es poeta, ¿no? Me contaba, por ejemplo, de sus escapadas furtivas con Martín Adán, cuando Martín Adán vivía en el Arco Herrera, ¿no? Bueno, así me sé una serie de chismes, pero cuando pasemos a la sección chisme ya soltaré un poco más la lengua. Y Rosas me decía, yo estudié en el colegio San Andrés, ¿no? Este colegio de la avenida Benituas,
que era muy reputada en la época, pero era una suerte así de lugar muy violento, donde los varones en un colegio de hombres se exigían determinadas pruebas, y una de las pruebas era, por ejemplo, llevar menudencia de pollo, y no hígado, corazón o manos, sino tripas y esto, y botarlo al piso, y luego el iniciado tenía que recogerlo, o sea, con la boca, ¿no?, del piso, y comérsela así cruda, como una prueba de debilidad. Y uno de los que exigía esas cosas era, por ejemplo, este músico Rubí Rendo, que era uno de los capos, ¿no?, de la promoción. Eso era lo que me contaba Rosa, ¿no? Entonces todos estos ritos de virilidad son los que te consagran como hombre, ¿no? De la misma forma que las mujeres también nos controlamos a nosotras mismas diciendo, a ver, ¿quién es la más sumisa? Esa es la que va, digamos, a primar, ¿no? La que se ofrece más, la que, digamos, está más dispuesta a casarse, la que es señora generalmente para las mujeres es la que tiene más prestigio, ¿no? Entonces, a eso yo creo que va tu pregunta, ¿no?, de los avances y retrocesos. En este momento yo creo que hay esas dos vertientes, la de la radicalidad y, bueno, la de la instalación dentro del sistema, ¿no? Y vamos a tener, yo creo que en lo sucesivo, mucha literatura que va probablemente a aparecer, pero más destinada, digamos, a un consumo, ¿no? Ya existe en España, por ejemplo, en una editorial que es Gales, hay tanto de las dos cosas, ¿no? Pero hay una gran producción de novelas de entretenimiento, como si fuera, por decirte, el estante de cuentos infantiles, bueno, cuentos gay, ¿no? A ver, para que la gente tenga. No me parece mal desde el punto de vista que hay visibilidad, ¿no? Que tú tienes historias a las cuales referirte, etc. Lo que sí me parece un poco superficialón es que esto no vaya más allá de las identidades, ¿no? No tendría, porque es como si dijéramos que va a haber ahora una literatura, qué sé yo, para los cojos, para los mancos, para los señores de 60 años, etcétera, ¿no? O sea, bueno, puede haber mercado diverso, pero como se trata de un tema que también es político, no es una anécdota solamente ser gay o lesbiana. Hay toda una política detrás, que es lo que les contaba de la dominación masculina. La dominación masculina hace que los hombres tengan que tener sus ritos salvajes y por lo tanto ser violentos entre ellos, detestarse entre ellos, o sea, tener esta homofobia, ¿no? Nadie se puede, digamos, encariñar con el otro. Esto lo ve mucho una teórica de literatura que es Eva Sedgwick, no sé si la han leído, la que estudió epistemología del closet, y también tiene estudios sobre literatura inglesa. Uno de ellos es Entre hombres, ¿no? Y ella habla de la época en que los hombres se amaban, ¿no?, que ha sido sobre todo el momento en que las mujeres todavía no éramos sujetos. Entonces era un amor viril porque los hombres eran los únicos sujetos con virtud, etc. Y luego cuando las mujeres aparecen como sujeto de amor, ¿no?, un poco a consecuencia del cristianismo, que se nos valora más como sujetas, entonces ya se supone que los actos o el demasiado apego entre los hombres es visto como sospechoso, ¿no? Y los hombres empiezan a repeler entre ellos. Empiezan entonces a combatir, la mujer se hace objeto de intercambio entre los hombres, pero los hombres mantienen sus fratrías siempre y cuando los afectos no trasciendan, no se hagan muy evidentes. Porque sí, a muchos amigos les he escuchado que, bueno, una serie de cositas se pasan entre hombres, ¿no? Pero eso no debe trascender. Y sobre todo, es homosexual, se dice, bueno, aquel que es penetrado, pero no el que penetra, ¿no? Esa es una regla básica, y generalmente también como rito de virilidad se ha hecho, digamos, esta cuestión de tener sexo con hombres, pero siempre el ser el activo, ¿no? Nunca el pasivo. Y estas cuestiones no las tienen las mujeres, y generalmente las relaciones homoeróticas entre mujeres nunca han trascendido porque se cree que nosotras solamente somos objeto de deseo de los hombres, ¿no? En el momento actual, por ejemplo, hay un movimiento fuerte de lo que se llama el post-porno, que trata de repensar la pornografía, que siempre fue pensada desde el ojo masculino, y pensarla desde otros lentes, ¿no? Hacer otro tipo de pornografía, porque la pornografía siempre va a existir. El problema es que ahí solamente hay un consumidor, que es el varón, y un objeto consumido, que es la mujer, ¿no? No hemos fabricado otro tipo de pornografía, ¿no? Bien, se me ocurre una pregunta, ¿no? Y creo que no dejaría de ser interesante también escuchar ese fragmento. Pero
de eso se me ocurre una pregunta por la diferencia entre la relación entre los géneros sexuales y los géneros literarios, ¿no? No sé si tú consideras que, por ejemplo, la poesía permite más una apuesta radical con respecto a la sexualidad que la narrativa, en la medida que tiene a construir personajes y representación de situaciones, podría tener más hacia el identitario, o no sé qué piensas. Sí, la poesía yo creo que es algo que siempre te pone a prueba como sujeto, ¿no? Como se asocia mucho a la música, a mí en mi caso particular también, lo siento así, bueno, siempre se dijo, ¿no? Acuérdense del mito de Orfeo, ¿no? La música te secuestra y te puede llevar hasta la muerte, ¿no? Y lo mismo pasa con la poesía, porque es una suerte así como a veces de introducción en ti mismo, que te pierdes, ¿no? Y en ese sentido te conduce a una apertura. Pero nuevamente, ¿no? Como todos los géneros generalmente se mezclan, no deja de haber poesía pues, también en la narrativa, ¿no? Margarita Yourcenar, por ejemplo, cuando escribe el Alexis, no sé si lo han leído, ¿no? El Alexis es esta suerte de carta autobiográfica, ¿no? En la que habla de su homosexualidad, ¿no? Hay una gran poesía en esa literatura, ¿no? Y bueno, ¿qué iba a decir? Sí, en la época, por ejemplo, del SIDA, Birger Ambik, que es un crítico noruego que ha analizado también la homosexualidad, habla de que los momentos de crisis producen una literatura confesional, ¿no? Entonces, esta crisis, por ejemplo, de estos escritores, ¿no? Que vivieron el SIDA, ¿no? Que he nombrado hace un rato, Hervé Guibert, por ejemplo, que publica Protocolo Confesional, ¿no? Su terapia, digamos, de SIDA, publica El amigo que me salvó la vida, que no me salvó la vida, ¿no? Que es su relación con Michel Foucault. Esta camada de escritores atacados por el SIDA sí produce, digamos, una literatura confesional, ¿no? Y ahí se acerca mucho a lo que es la poesía también confesional, ¿no? A veces se ha mirado mal de la poesía confesional. Cuando hablo de poesía confesional me estoy refiriendo a aquella poesía que registramos desde, por ejemplo, Robert Lowell, que fue tanto profesor de Sylvia Plath como de Anne Sexton, dos escritoras que terminaron suicidándose, ¿no? en los años 60, ¿no? Que sufrieron neurosis y que escribieron este tipo de poesía confesional porque estaban en permanente crisis, ¿no? La crisis de la feminidad también aquí provocó estas confesiones de escritoras como María Emilia Cornejo, ¿no? que la tienen aquí en la pared. No soy la muchacha mala de la historia, es como una suerte de manifiesto también confesional y ella termina suicidándose también, ¿no? Y estos escritores, como digo, del SIDA, también producen esta literatura confesional porque saben que al final les espera la muerte, ¿no? Entonces, sí creo que cuando tocas un tema tan fuerte como la sexualidad, y es lo que ocurre también en el surrealismo, ¿no? Todos los géneros se mezclan y hay como un desborde. Si ustedes van a los textos, por ejemplo, de Bataille, de Dalguis, etc., no hay como una frontera porque no se puede establecer esa separación en compartimentos, ¿no? Es como que si la intensidad te arrastrara y en ella tienes que llevar también el lector de encuentro. Entonces, en una literatura tan vital no puede haber esta suerte de regateo, de decir, bueno, hasta acá va poesía, hasta acá va narrativa, etc. A veces, por cuestiones ya externas a la literatura, ¿no? Más de marketing, etc., se intenta hacer un tipo de literatura de entretenimiento que más creo que encajaría en géneros así separados por compartimentos, pero si realmente hacemos una literatura vital, es menos probable que hagamos una distinción tan rígida de los géneros. Bien, no sé si hay alguna pregunta del auditorio. Creo que sería el momento de pasar el micro al público si tuviera alguna pregunta. Yo sé que la profesional que nos está hablando acerca del tema sabe bastante de este asunto, ¿no? Yo
escrupulosidad. No soy profesor. Bien. Y mi pregunta era, la homosexualidad, ¿cree que construye algo en la educación de los niños? ¿Algo en la educación de los niños? Esa es una. Y la otra era, ¿de qué manera puede contribuir la homosexualidad en la sociedad peruana? Bueno, repito, ¿no? O sea, la homosexualidad es una cuestión creada, ¿no? O sea, así como decimos, bueno, existen los negros y los negros son así, asá, o existen los indios y los indios son así, asá. Es una creación de estigma, ¿no? Lo mismo sucede con los niños, o sea, yo he participado en proyectos, como les dije, de homofobia en la escuela. La primera homofobia que hemos encontrado ha sido la homofobia institucional, o sea, el sistema educativo rechaza cualquier actitud, digamos, que no sea hombre-mujer en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente el sistema educativo, sino la sociedad peruana, la clase política, etcétera, las religiones en el país, piensan que, ok, tú tienes un cuerpo de mujer, tú te tienes que comportar así, tú tienes un cuerpo de hombre, tú te tienes que comportar así. Y se ha descubierto que la riqueza humana es totalmente distinta. Todos tenemos de hombre y de mujer en nosotros mismos, ¿no? Todos tenemos diferentes sexualidades también. Mi sexualidad no es igual a la de mi compañera, a pesar de ser mujer, ¿no? O a la de, digamos, de un varón, etc. Entonces, es imposible, salvo que seamos, pues, de repente, de una manera de pensar totalitaria, creer que las personas se van a comportar de igual forma. Por decirles, se ha tratado de buscar, como el sexo de los ángeles, las raíces de la homosexualidad y de decir, ok, esto es una cuestión genética, no hay pruebas de genes. Esto es entonces un vicio, y resulta que hay niños de 3 años que ya son homosexuales, o de 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas eso? Pero los niños son, o sea, ¿cómo así resultaron? ¿Es que sus padres les enseñaron? ¿Es que de repente los violaron? No. Entonces, no hay causas establecidas porque la psicología de la sexualidad se desarrolla a etapas muy tempranas, y tú puedes tener un padre y una madre perfectos, pueden ir a la iglesia todos los días a oír misa, pueden seguir religiosamente todo como si dijéramos, bueno, vamos a distribuir un libreto para evitar la homosexualidad a toda costa, y ese libreto nunca va a resultar, porque nunca yo voy a tener una manera de caminar y usted va a tener otra. Y si intentáramos hacer a todas las personas de la misma manera y producir en ellas las mismas conductas, estaríamos siendo totalitarios, ¿no? Peor que Stalin. Lo único que podemos evitar es que haya violencia entre nosotros, ¿no? Entonces, en los estudios que hemos hecho, por ejemplo, en la escuela, ¿qué encontramos? Que hay niños, por ejemplo, que son transexuales, ¿no? Nunca se entendió qué cosa era la transexualidad. Ahora se entiende mejor, hay mucha ignorancia todavía acá en el país, ¿no? Y que son niños que, por ejemplo, sienten que no son en realidad hombres y están en un cuerpo de hombre, sino que necesitan un cuerpo distinto, de mujer, ¿ya? Es una cuestión que sería un poco larga de explicar acá, que se llama disforia de género. Sienten que son distintos al resto, ¿no? Entonces, estamos descubriendo una serie de comportamientos diversos que no podemos meter en un solo zapato. La escuela intenta hacer eso y ha fracasado. Lo único que produce es más discriminación entre los niños, más violencia, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es respetarnos los unos a los otros, evitar, digamos, prejuicios respecto al vecino, decir, mira, solamente son hombres los que comen el pollo crudo del piso, ¿no? Y decir, ok, toda la posibilidad, toda la gama, digamos, de amor, de sexualidad que se puede dar, es respetada, siempre y cuando, digamos, no haya un abuso, siempre y cuando no haya violencia, porque como les repito, no hay una manera de explicar por qué hay niños homosexuales a los 4 o 5 años y no los podemos culpar.
y tampoco es algo que se pueda corregir. Ya se ha hablado incluso con la sociedad psicoanalítica, etcétera, de ver si ha habido algún resultado. La misma Asociación Americana de Psicología, la APA, ha dado como, digamos, resultado de sus pruebas así, de estas enormes que hacen en Estados Unidos, que no se puede hacer ningún procedimiento de cura, porque simplemente es la expresión del propio ser humano. A lo que han llegado, digamos, las investigaciones psicológicas es que uno es bisexual en potencia, pero que la cultura hace que tú te encamines hacia la senda heterosexual. Hay personas que, ok, les da igual, o sea, si soy bisexual, poderlo hacer. Hay otras que no. Entonces, querer meter, digamos, forzar en un corsé a todo el mundo es algo imposible. Entonces yo no le podría decir qué cosa es lo que aporta la homosexualidad, no, más bien qué es lo que la escuela le puede aportar a la sexualidad en general de los niños, de las personas, ¿no? Para poder ser más equilibrados y menos neuróticos. Buenas noches, Violeta. Yo quería tratarlo a partir del escritorio, ¿no? Y a veces se dice, ¿no? O se maneja, quizás en un pequeño círculo un poco general, de que cuando uno habla, repito, de manera general o expresa algo en general, y se piensa que escondes algo, ¿no? O sea, por decir, si expresas en parte de la creación literaria, ¿ya? Tú quieres expresar algo, ¿ya? ¿No? De la sexualidad, pero lo nombras de manera general para que pase, para que no se entienda de otra manera, solamente que se entienda de manera general, ¿no? Y a veces se entiende eso como que eso se publica, eso se ve, eso se valora más. En cambio, lo otro, quizás, lo que se llama de manera explícita, ¿no? Más que toda la fragmentación de los cuerpos en el momento de la creación, pene, vaginas, ano, todo lo que es esta fragmentación de cuerpos en el momento de poder expresar una creación literaria o una narrativa o lo que pueda ser, ¿no? Se entiende como una exageración. Persiste todavía ese prejuicio con respecto a eso, ¿no? O sea, hablar en general estás escondiendo algo, escondiéndote y protegiéndote, ¿no? O hablarlo todo, ¿no? También te desprotege de alguna otra manera. Bueno, el límite de contarlo todo, mejor dicho. Me traes a la memoria un comentario que hizo Susana Reyes, que es una crítica literaria también, y comparaba, por ejemplo, a las escritoras de poesía lésbica de Argentina y a las escritoras peruanas, ¿no? Y decía que las peruanas éramos muy tibias, que las argentinas eran mucho más evidentes, que las argentinas hablaban, digamos, con menos metáforas, y nosotras hacíamos otro tipo de cosas como de ocultamiento, ¿no? Tenía razón Susana en ese sentido de hacer esta comparación y sacar esa conclusión, aunque bueno, también había otras lecturas de nuestra poesía, se refería a la mía y a la de Esther Castañeda en ese momento. Pero claro, si vives en una sociedad como la peruana, ¿no? Que es tan conservadora, de doble moralina, tan marcada por las iglesias, etc., estás hablando en un contexto totalmente distinto al que está viviendo un escritor en Argentina, ¿no? Con una sociedad mucho más modernizada, con más lecturas, con más discusión, debate, los intelectuales están menos aislados allá, ¿no? Entonces tu contexto yo creo que marca mucho. Ahora, esta radicalización, mostrar, por ejemplo, bueno, se da mucho en sociedades, por decirte, la española, ¿no? Desde el hablar nada más, o sea, desde la forma como se dirige un español a ti, es una manera mucho más directa que a veces nos suena como agresiva, ¿no? Nosotros que nos andamos con mil remingos y como tratando de usar el diminutivo para todo y de pedir así permiso para todo, ¿no? O lo mismo podría ser
una literatura, qué sé yo, francesa, una actitud de los franceses de marcar muy bien su territorio y hasta dónde llegan. Acá no, ¿no? Acá nos diluimos en la familia, la gente, digamos, se mete con todo el mundo, no respeta los límites individuales de cada persona. Entonces, en ese sentido, en Perú te puedo decir que es una sociedad todavía que no respeta los límites individuales de cada persona. Entonces todo el mundo se mete contigo, ¿no? La policía abusa de ti porque, bueno, te ve más oscuro que otra persona, el cura te llama de determinada manera al orden porque se supone que tiene una autoridad moral sobre ti, y todo eso redunda, como también Guillermo Nubel lo ha explicado, en el orden tutelar, que es un ensayo, les aconsejo leerlo, creo que está en internet, ¿no? De cómo todas esas actitudes, digamos, de disciplinamiento social y de vigilancia social que se tienen en Perú redundan en esta actitud medrosa, en esta incapacidad de formular directamente y con el título individual una determinada tesis o hipótesis y enfrentarte al mundo. Porque sabes que eres una hormiga que va a ser aplastada, ¿no? Es como meterte un hueco en la mafia, ¿no? Entonces, yo hasta ahora misma me pregunto y me digo, caramba, en esta ciudad, por ejemplo, ¿cómo puede haber una avenida principal que se llama Javier Prados y Javier Prados era uno de los padres del racismo científico, ¿no? O sea, la avenida debería llamarse pues todas las sangres, ¿no? ¿O cómo puede haber una avenida principal que se llame Nicolás del Piero, o sea, con la historia que se conoce de Piero, en torno a la corrupción y todo eso? Entonces, es como si los peruanos mismos no reconociéramos nuestra propia historia, no supiéramos, no estuviéramos bien informados y por lo tanto no tuviéramos la capacidad de plantarnos bien ante el mundo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tú dices, puede ser que por ahí vaya mi respuesta, como también puede ser una suerte así de cuestión de estilo, ¿no? De hablar de lo general o de lo más particular, ya es también de acuerdo a la regulación de tu estilo, ¿no? Pero me voy al punto de vista más sociológico de decirte en general, ¿no? Es que somos una sociedad capaz de producir un discurso desafiante. Yo lo dudo mucho, ¿por qué? Porque somos como un cuerpo fragmentado. O sea, si ni siquiera nos estamos reconociendo los unos a los otros atravesando la cordillera de los Andes en sus tres ramales, ¿no? O sea, costa, sierra y selva, si somos un país dividido internamente, menos nos vamos a articular pues en un discurso pues nacional, ¿no? Esta discriminación que hacemos contra el provinciano, contra el serrano, contra el amazónico, etcétera, desde la capital incluso, obviamente es una forma de actuar que va a ser la misma respecto a las mujeres, respecto a los homosexuales, respecto al discapacitado. O sea, nadie tiene opción. Todo el mundo tiene que ser fuerte acá o asimilarse al poder, es nuestra actitud, ¿no? Por eso nos gusta ser arribistas, ahí sabemos que no perdemos, ¿no? Por ejemplo, mi generación, porque yo todavía puedo decir que tengo una división así en el alma, ya que en mi época, digamos, no había internet, ahora hay internet, en mi época había izquierda, ahora había izquierda, etcétera, ¿no? En mi época lo que era malo, ahora es bueno, entonces justo vivo una fisura total. Bueno, en ese momento, por ejemplo, ya se me fue de la cabeza lo que iba a decir. Te estaba diciendo, hablando de... hazme recordar. Sí, pero antes iba a irme por otro lado, sino que por hacer una digresión ya me he perdido en el camino. Eso siempre me pasa a partir ya de las 7 de la noche, porque yo hacía algo duro. Bueno, no sé. La idea del cuerpo fragmentado. Sí, ahí va pues a lo del país fragmentado, ¿no? Y la idea del cuerpo fragmentado, o sea, de qué manera le hacemos de poder llegar a una suerte de acuerdos mínimos, ¿no? Y de poder rescatar una integración para poder generar un discurso, ¿no? Porque siento así como les decía hace un rato que los intelectuales estamos aislados y entonces han habido muchas voces que en medio de todas estas crisis que han ocurrido por el terrorismo, por el humorismo luego, se han cambiado de camiseta, ¿no? Entonces simplemente han abandonado, digamos, todo el mundo se ha ayornado y es más fácil hacerle caso a quien está en
movimiento de indignados, por ejemplo, en España, un movimiento laboral en este momento en Francia que lleva como 2 meses de para porque no aceptan las leyes laborales del país. Entonces, en otros países hay más un equilibrio de fuerzas. En el mismo Chile, que es vecino, tenemos este equilibrio entre derecha e izquierda, por decirlo, o este continuismo y ruptura, ¿no? Pero acá en el Perú no. Acá en el Perú o la represión ha sido muy fuerte o la fragmentación ha sido muy fuerte que no se llega como a cuajar, y eso que es, digamos, somos la mayoría, ¿no? Una diferenciación de quienes siempre han tenido el poder. Yo siento que en este país todavía el poder no ha cambiado de manos y que eso va a afectar la producción literaria porque es la producción del discurso, ¿no? Y va a afectar también la producción de la memoria, porque la historia solamente es escrita por una voz. Será pues Jorge Basadre el único que ha escrito sobre toda la historia de la República, pero tenemos muchas cosas que no se han desenterrado. Empezamos creo que diciendo eso, ¿no? Que había cosas que no se sabían, y me alegro que ahora la Casa de la Literatura, bueno, exhibe su pared pues a las mujeres que largo tiempo se vieron visibilizadas y que todavía termine de sacar cosas como por ejemplo la literatura en quechua, otras literaturas que existen en este país y que no han sido, digamos, recobradas dentro de una historia nacional, ¿no? Entonces es como si no existieran. Sí, bueno, la vez pasada estaba justamente revisando algunos textos porque íbamos en plataforma donde participé, íbamos a dar un taller sobre el amor romántico, y justamente algo que habías estado comentando en cuanto a lo que es la historia, y justamente en esta época del amor romántico, cuando se empiezan justamente a hacer historias donde te dicen que existe un hombre y una mujer, y no se puede, y no hay más, ¿no? Y se empiezan a cerrar y te dicen que el amor es para toda la vida y cosas así, y lo que mencionabas, ¿no? Y ahora te escucho y digo, bueno, esto de la política, ¿no? Que hace que no solamente haya todo un tema de censuración para la música, cuando te dicen que sí, que el amor es para toda tu vida, sino que dentro de la literatura también, ¿no? Ocurre esas cosas, ¿no? La mujer no se puede expresar tal cual es, tiene que utilizar metáforas, y la Argentina en su contexto sí es más abierta y todo ello. Entonces, yo digo, ahora se viene un nuevo gobierno que tiene casi en su mayoría congresistas y futbolistas. Entonces, pregunto, o también reflexiono, ¿hay algún tipo de esperanza? ¿Hay algo motivador que podría ocurrir en la literatura peruana en esta nueva etapa que viene? Porque no tengo, particularmente no tengo mucha esperanza en otro contexto en cuanto a leyes, ¿no? A leyes que se están, ya mencionado el tema del aborto, en el caso de la mujer, ¿no? El derecho a decidir, el tema de los derechos sexuales que deberían darse por el Estado y no se dan. En la ley de crímenes de odio, ¿no? Que se archivó. No tengo mucha esperanza que en este nuevo periodo se dé. Quizás por ahí alguien lo presente y sea un tema quizás de bulla, ¿no? Pero yo digo, ¿y con la literatura? ¿Con la literatura habrá algún tipo de esperanza? ¿Habrá un grupo así subversivo, literato, que diga, no, nosotros vamos a hacer literatura donde los derechos sexuales se puedan ver, donde a la niña se le diga, sí, no te va a salir vellito de tu dedito si te masturbas, ¿no? Siéntete libre y con placer, ¿no? Existe un hombre que se puedan besar y todo eso. ¿Existe algún tipo de esperanza? Bueno, creo que sí hay esperanza porque ya se están dando colectivos que se manifiestan en la calle, ¿ya? Esto gracias a que el internet nos conecta más y que entonces la movida global nos llega. A pesar de, digamos, la clase política hace oídos sordos, porque el poder siempre es así, ¿no? O sea, el poder en sí misma, y quien está arriba nunca va a oír al que está abajo, ¿no? Y ese es un error de los que están arriba, ¿no?
¿Qué sucede? Que yo, por ejemplo, enseño en 2 universidades, ¿no? En las maestrías de género de 2 universidades y frecuento mucho los grupos estudiantiles que veo están constantemente moviéndose alrededor de la cuestión del género y la sexualidad. Y estos 2 temas del género y la sexualidad les puedo decir que son ahorita temas como muy neurálgicos en lo que es protesta política, ¿no? Entonces, son temas nuevos que pegan muy fuerte en la juventud, ¿no? En el yo es una época, obvio, de narcisismos, porque estamos en una época, bueno, de posmodernidad, identidades, en fin, narcisista por la cuestión del mercado. Y entonces cada cual se quiere afirmar en su género y sexualidad, que es lo más próximo a uno, ¿no? Su propio cuerpo, ¿no? Y desde ahí hace su protesta. Entonces a mí me parece una ocasión muy favorable para todos los colectivos, porque desgraciadamente cuando se ha tratado de reivindicar las causas indígenas, cuando se ha tratado de incluso hablar de clases sociales, etcétera, como que se ha fracasado, ¿no? Ha habido represiones o ha habido una suerte de ninguneo de capital versus provincia, de los blancos contra los negros, etcétera. Pero todo el mundo tiene cuerpo y sexualidad y ahí se produce como una gran hermandad, ¿no? Entonces había que añadirle un poco los ingredientes diversos. Ok, yo tengo un cuerpo blanco, quizás tú tienes un cuerpo indio, yo soy hombre, tú eres mujer. Incluso entre hombres y mujeres yo veo en la universidad que están buscando, a raíz de lo del género, hermanarse en masculinidades y feminidades, ¿no? Los hombres incluso me llegan a decir, profesor, hay que pedir disculpas históricas a las mujeres porque ellas en realidad han sufrido toda una dominación masculina. Las mujeres, por ejemplo, no iban a la universidad, no eran admitidas para estudios universitarios hasta 1920, ¿no? En algunos casos. Y si iban a la universidad no les daban títulos universitarios, tenían derecho de asistir a clases y por eso nunca pudieron figurar en los anales de la ciencia, ni ir más allá en la sociedad política, ni nada. Entonces, si ya tenían una barrera de base, lo mismo sucedió con los indígenas, lo mismo sucedió con los afrodescendientes. Entonces yo creo que a partir del siglo XX se han ido como destapando una serie de identidades que en este siglo van a cobrar más fuerza, ya lo están haciendo. Entonces yo lo que veo es el número cada vez más creciente de, bueno, siempre más mujeres que hombres, pero hay hombres también, ¿no?, que están interesados en estos temas de género y sexualidad y de hacer una apuesta radical política desde estos temas y ejerciendo, digamos, su creatividad, que es algo rico también, porque es una nueva forma de hacer política. Acuérdense que aquí hemos tenido ONG feministas desde los años 80, ¿no?, que son estos centros que producen, digamos, a veces proyectos de leyes muy buenos y que gracias a ellos se ha ido como innovando en la política pública, etcétera, pero que no han podido hablar sobre todo. Por ejemplo, la sexualidad fue un tema tabú que ningún centro iba a tocar con el gobierno, sino iban a hablar, bueno, de consenso, ¿no? A nadie le gusta, pues, tener un país con una población de pobres, porque la pobreza era un tema de consenso. Nadie quería violencia contra la mujer, era un tema de consenso, pero ya la sexualidad era un tema, no, tú estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces tú eres feminista, medio loca, entonces yo gobierno no voy a tratar con esos temas. Así es que ¿qué ha sucedido? Que bueno, estos centros feministas que se fundaron en los 80 han tenido sus limitaciones y en la actualidad esta juventud, ¿no?, está llevando a cabo una nueva ola política, ¿no?, con fuerza y como decía yo, con otra estrategia política que no es la tradicional de legalismo, de que quiero una ley para que funcione, no, porque estamos tratando de introducir cambios culturales, maneras de comportarse en la sociedad y por lo tanto las estrategias no van a ser necesariamente las leyes. Puede haber, determinadas reformas educativas, etcétera, determinadas reformas de la familia, pero quizás no todo se logra desde el Congreso, que lo vemos conservador, o desde el gobierno, que es también medio conservador. Se logra desde la comunicación misma, más horizontal, ¿no?, de generaciones determinadas, de la misma edad, grupos de mujeres, de hombres que tienen ideas que cambiar,
textos, discursos, performance que hacer, ¿no? Y dentro de eso también se ve esa riqueza de la mezcla de géneros, ¿no? Hay mucho uso de la performance en la actualidad, de las artes visuales, del graffiti, y son cosas que también se están dando fuera de Perú, ¿no? Yo creo que va a haber como un movimiento más en torno a esas cuestiones aquí a futuro. Bien, no nos queda más que agradecer a Violeta Barrientos por esta charla que ha sido en verdad esclarecedora y un gran aporte para la literatura peruana y para esta exposición. Los invitamos a asistir a la siguiente fecha de este ciclo de charlas, que va a ser el día 26 de julio, y el tema va a ser literatura peruana y exilio.